Muy buenos días, profesor y compañeros. El día de hoy nos ha tocado a mi grupo y a mí exponer sobre nuestro constructo llamado Inventario de Ansiedad en Estudiantes Adolescentes. Los integrantes de nuestro grupo son Celeste Fernández, Samantha Herrera, Lady Guamán, Sofía Mendoza y la presente hablando, Marian Lescano. Quisiera acotar que nuestra compañera María Vargas, que también es de nuestro grupo, no participó en el trabajo final, tanto como en las exposiciones como en el artículo. En la estructura podemos comentar que hoy día hablaremos sobre el resumen, justificación y finalidad, definiciones, metodología, procedimientos, plan de análisis, resultados, discusión, preferencias y apéndice. Hablando de la parte de finalidad, que es mi parte, podemos hablar de un campo científico, en la cual este resultará de utilidad para la facilitación de futuras investigaciones de los profesionales de salud mental, permitiendo además un desarrollo en indagaciones de materia clínica que pues conllevará un proceso ante posibles casos de ansiedad dentro de un contexto de pandemia. Y en el campo profesional, específicamente hablando del área de psicología educativa, el cual primero necesita ser evaluado el nivel de ansiedad del estudiante para así poderles dar un diagnóstico y el tratamiento adecuado dependiendo de la situación. Justificación. Quisiéramos hablar, hemos hablado de la ansiedad específicamente ya que ha incrementado tanto por la situación actual a nivel mundial a raíz puesto de esta pandemia. Quise citar a este autor ya que me pareció muy relevante la información. Cuanto más sean los factores de riesgo a los que están expuestos los adolescentes, mayores serán los efectos que pueda tener por su salud mental, en la cual esta pandemia ha arrasado mucho, ¿no? Ha sido mucho el incremento de estos factores que están expuestos actualmente en este contexto de pandemia. Tanto a raíz comportamental como emocional, los individuos, así también como la incertidumbre, como consecuencia de la emergencia sanitaria. Se han incrementado los problemas de ansiedad, como venía comentando, no solo hablando de los estudiantes o los niños, también a los padres. Por tanto, esta pandemia ha provocado tantos daños físicos como emocionales. Quería comentar que tantas las problemáticas que había, que existen aún, nosotros mencionamos la ansiedad en este nuevo contexto pandémico y exactamente en las clases virtuales. Esto se relaciona con el impacto negativo que ha mostrado frente a los estímulos. Tanto podemos ver el rendimiento académico como en sus vidas personales o familiares de los alumnos. En nuestra investigación, en nuestra ardua investigación, hemos visto varios autores, en la cual nosotras nos habíamos guiado al comienzo de dos, del IAS y el EPAMS. Estos dos autores que también hablan de este inventario de ansiedad, eh, que han sido el pilar también para nosotras poder escoger y entrever qué autor es el que mejor podía ayudarnos a nosotras a poder hacer este constructo. Dentro de ellos hemos optado por el autor José García Fernández para nuestra investigación, ya que es uno de los pocos que presenta una disculpe, más detallada, siendo de manera más ejemplar una definición utilizada en muchos artículos de investigación. Por ende, él también ha realizado estudios, muchos estudios y realizados y sobre todo que han sido acreditados. Cuenta con una veracidad en la información presentada y los procedimientos realizados.
Por ende, nosotras hemos escogido este autor. Igualmente, en sus estudios encontrados en sus cuadros estadísticos. Por eso es que nosotras hemos escogido este autor como el pilar para nuestro constructo. Ahora le paso a mi compañera Celeste. Gracias. Bueno, siguiendo con la exposición de mi compañera, a mí me tocó exponer sobre las definiciones teóricas de nuestro constructo, que en este caso vendría a ser la ansiedad escolar. Según Kano Binder, podemos definir la ansiedad como un rasgo de nuestra personalidad. Es una respuesta emocional que nos hace vivir experiencias tanto fisiológicas como expresivas que se dan ante cualquier estímulo de nuestra realidad. Por lo tanto, nos puede llevar a situaciones desagradables o catastróficas en nuestra vida o influir incluso en aspectos de ella, por ejemplo, en nuestros estudios, nuestras relaciones sociales o nuestras relaciones familiares. Ahora bien, García Fernández también explica que a nivel subjetivo la ansiedad escolar se manifiesta a través de pensamientos o ideas con anticipaciones catastróficas sobre un problema y por sensaciones también de tensión física que acarrea esto, ¿no? Todo esto genera un estado emocional desagradable en la persona, la cual percibe estas emociones, incluso desarrolla otro tipo de conducta como respuesta motora ante esta ansiedad. Podemos deducir entonces que la ansiedad se puede expresar de diferentes maneras e influir en diversos aspectos de nuestra vida. Según el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, el DSM-5, nos explica que la ansiedad es una respuesta anticipatoria hacia una amenaza futura, ligada también a la tensión muscular, la vigilancia en relación a un peligro futuro y a comportamientos inseguros o evitativos. También nos explica, por otro lado, Navas, que de igual manera la ansiedad es un estado emocional, es una mezcla de sentimientos, de conductas, de reacciones o sensaciones fisiológicas de igual manera. Concluiríamos entonces que la ansiedad puede afectar en nuestra conducta a tal manera de cambiarla, modificarla o incluso producir respuestas inmediatas. Nosotros sabemos que al estudiar la ansiedad debemos de considerar que existen numerosas definiciones sobre este constructo. Sin embargo, hemos optado por una definición, la cual se muestra en la PPT, que nos dice que la ansiedad escolar es definida como un conjunto de síntomas agrupados en respuestas cognitivas, psicofisiológicas y motoras emitidas por un sujeto ante situaciones escolares que son percibidas como amenazantes y o peligrosas. Ahora nosotros nos hemos basado también en el instrumento de García Fernández para sacar nuestras dimensiones de nuestro propio instrumento. Las siguientes dimensiones son la ansiedad cognitiva, la cual es la primera dimensión, que nos explica que la ansiedad escolar se manifiesta a través de pensamientos, sentimientos, o anticipaciones catastróficas sobre un problema y por sensaciones de tensión física como lo son el nerviosismo, la inseguridad y la activación vegetativa. Todo esto genera un estado emocional desagradable que es incluso muy superior al percibido ante otras emociones como lo son la ira, la tristeza o el estado de euforia. Como segunda dimensión, tenemos a la ansiedad fisiológica. Son las manifestaciones, como su nombre lo dice, fisiológicas, que son tales como las mejillas sonrojadas, una aceleración del ritmo cardíaco, la dilatación pupilar, las cefaleas, que son los dolores de cabeza, la sudoración excesiva, incluso en los miembros superiores, tanto como en los inferiores.
En los casos más extremos se puede producir también náuseas, vómitos, calambres estomacales y rigidez en todo el cuerpo. Como tercera dimensión tenemos a la ansiedad conductual o motora, que son las respuestas de escape o huida que expresan desasosiego o malestar, tales como el llanto o el enfado, y no se ejerce un control total voluntario. Ok, profesor. En mi caso yo voy a explicar lo que es la metodología. Ok. En este caso de la metodología de los participantes, la muestra en sí estuvo conformada por un total de 239 alumnos en un colegio privado, cuya edad es entre los 12 a 18 años. Bien, el 13% de los alumnos tiene 12 años, así como el 22% también tiene 13 años, a lo que el 14% de los alumnos del total tiene 14 años y el 17% tiene 15 años. El 21% tiene 16, el 6% tiene 17 y finalmente el 7% de los alumnos tienen 18 años. Con respecto a lo que es el sexo de cada uno de ellos, digamos que el 55% del total de los alumnos era de sexo, o mejor dicho, es de sexo femenino, y el otro 45% es de sexo masculino. En este caso, el 98% de ellos sí decidió aceptar en esta investigación, en este caso, el poder realizar la encuesta, pero el otro 2% decidió, o mejor dicho, optó por no ser parte de esta encuesta, el no realizarla, ¿no? Bien. Con respecto a lo que es el grado de instrucción, el 16% de los alumnos está cursando el primero de secundaria y el 23% de los alumnos de los entrevistados están en segundo de secundaria, a lo que el otro 15% del total está en tercero de secundaria y el 20% está en cuarto de secundaria. Finalmente, el 26% de los alumnos está en quinto de secundaria. Bien, ahora con los instrumentos. En este caso, el cuestionario en sí consta de 48 ítems con respecto a lo que es el tema de ansiedad escolar en adolescentes de 12 a 18 años. Bien, 12 ítems son de ansiedad cognitiva y 28 ítems son de ansiedad física, a lo que lo restante que vendría a ser 8 ítems son de ansiedad motora, a lo cual el participante de dicha encuesta debe de declarar, o mejor dicho, escoger con qué frecuencia, en este caso, experimenta este tipo de situaciones en las cuales se les está presentando con respecto a cada uno de, o mejor dicho, de cada ansiedad, ¿no? Bien. Finalmente, lo que son los procedimientos. En este caso, el cuestionario de lo que fue ansiedad escolar en adolescentes fue evaluado en diferentes tiempos debido a que, bueno, en este caso mi grupo estuvo evaluando por aulas y debíamos entrar cada uno a cada aula. Entonces, a eso es lo que yo me refiero, en la cual fueron de diferentes tiempos. Cada uno de nosotros se tenía que presentar en cada aula de aproximadamente 25 a 20 alumnos. Cada uno estaba representando al grupo. Bueno, fuimos parte de esto. Así que también estuvimos presentes dentro de las aulas en sí, por si es que alguno de los alumnos quienes vayan a responder esta encuesta tengan alguna duda, tal vez con algún ítem o con, sin caso que no entienda, no comprenda bien, o tal vez el ítem en el cual está seleccionando no se le sea fácil de poder responder, ¿no? Pero también estuvimos a cargo, mejor dicho, un psicólogo también nos estuvo apoyando en este caso, que fue el mismo psicólogo de la institución educativa. El tiempo aproximado de por cada aula en la cual nosotros estábamos presentes era de 15 minutos y el cuestionario la verdad es que fue aplicado en el horario del turno de la mañana, únicamente en ese horario. Y bueno, ahora le paso a mi compañera Samantha, la cual ella va a explicar lo que es el plan de análisis de datos.
El primer paso del análisis de las propiedades psicométricas del cuestionario consiste en calcular lo que es la medida, las desviaciones estándar, la simetría, la kurtosis y los índices de discriminación en cada ítem. Para luego eliminar aquellos que obtienen una kurtosis o asimetría extremas o un índice de discriminación por debajo de 30. Perdón. Luego se someterán a comparación eliminando los ítems que obtuvieron un índice de discriminación muy bajos. Bueno, y dejando en claro que para realizar este análisis factorial de confirmatorios se utilizó el software estadístico SPSS. Bueno, y a continuación se realiza un análisis factorial confirmatorio para estar seguros de la estructura factorial de la escala. Para evaluar el ajuste del modelo se emplearon el estadístico chi cuadrado, el índice de bondad de ajustes y el error cuadrático medio de aproximación como medidas absolutas de ajustes. La validez convergente se evaluará realizando una correlación entre las escalas de efecto positivo y negativo del IAS y del IAEA. Se espera que escalas de efecto positivo y negativo en el IAEA correlacionen significativamente con las escalas equivalentes del IAS. Para evaluar la validez divergente, la correlación entre las escalas que evalúan los constructos teóricos diferentes deberían ser negativos o no significativos. En este caso, la escala de afecto negativo del IAEA debería correlacionar negativamente con la escala de efecto positivo del IAS. Y en el caso del efecto positivo del IAEA, esta escala debe correlacionar negativamente con la escala de efecto negativo del IAS. Ahora, para analizar lo que es la confiabilidad de las escalas, se emplea el método de consistencia interna en el que se incluirá todas las muestras. Se debe revisar la correlación de cada ítem con el total del factor, el cual debe ser igual o mayor a 30. El índice de consistencia interna, el alfa de Cronbach, debe ser al menos 70 para ser considerado aceptable. Bueno, ahora se lo paso a mi compañera. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Bueno, en esta ocasión yo les voy a explicar lo que son los resultados. Bien, se realizó un análisis factorial exploratorio y se revisó lo que es la kurtosis. La kurtosis viene a ser lo que mide la mayor o menor concentración de los valores de las variables que fueron recopiladas. Cada ítem presenta una kurtosis y esta kurtosis tiene un rango, ¿sí? Tiene que ser entre 1.5 hasta menos 1.5. Si la kurtosis de algún ítem sobrepasa este valor, tiene que ser eliminada. Bien, acorde a esta norma, encontramos que dos de los ítems vienen a ser eliminados porque no cumplen con esta regla. Sí, estos llegarían a ser el ítem C19 y el ítem C20. El ítem C19 cuenta con 1.57 de kurtosis y el ítem C20 cuenta con 1.69 de kurtosis. Debido a esto, estos ítems proceden a ser eliminados. También se revisa lo que es la frecuencia, la cual no debe ser mayor a 1.5, ya sea positivo o negativo. Y también cada ítem presenta respuestas. Las respuestas no deberían concentrarse en una sola alternativa. El porcentaje que presenta cada respuesta no debería superar el 80%. Acorde a esta regla del porcentaje de frecuencia, ninguno de los ítems presenta un nivel superior del 80%. Es decir, que ninguno de los ítems procede a ser eliminado por esta norma.
Al revisar el análisis estadístico de nuestra primera etapa, podemos ver que la medida de Kaiser, Meyer y Olkin, para reducir lo que MO, es de 0.946. La medida usualmente tiene que ser mayor a 0.7. Esto significa que tenemos el número de aplicaciones suficientes para poder proceder con el análisis. Acorde a todos los resultados que hemos tenido y con la prueba de todos nuestros indicadores, podemos ver que nuestros valores son aceptables y que podemos continuar con nuestro análisis. Tenemos que también revisar lo que es la matriz de estructura, lo cual hace verídico a nuestro instrumento. En este caso, se llegan a eliminar dos ítems, el ítem B4 y el ítem C3, por el hecho de que no cumplen con las expectativas de su dimensión. No llegan a ser superior a 0.3. Y al no llegar a ser superior a este puntaje, sí se procede a eliminarse. Continuando con la confiabilidad, sí, nos presenta las estadísticas del total de elemento y observamos que ningún ítem se elimina. En total nos quedamos con 44 ítems. Y nuestro alfa de Cronbach, el cual es muy elevado, es en total de 0.9, ¿sí? Esto nos indica que es un ítem que nuestro constructo es confiable, es un ítem verídico. Cuando el alfa de Cronbach llega a ser mayor a 0.9, quiere decir que tiene una alta confiabilidad y podemos confirmarlo con estos datos estadísticos. Y ahora le paso. Y a continuación va a seguir mi compañera explicando el siguiente punto. Muchas gracias. Bueno, ahora les voy a hablar sobre discusión. En la investigación, la cual estamos presentando, se basa en estudiar las propiedades psicométricas del cuestionario AEA. Inicialmente, el test consistió en 48 ítems. No obstante, se tuvo que eliminar los ítems que no cumplían con la validez y la confiabilidad necesaria para participar en este estudio. Ahora estamos viendo lo que es la tabla preliminar de los ítems. Bueno, en esta tabla obtuvimos que los ítems C19 y C20 presentan una kurtosis muy elevada. Si bien nosotros sabemos que la kurtosis está en un rango no mayor de 1.5, por lo tanto los ítems C19 y C20 sobrepasan este límite. Es por ello que fueron eliminadas. Aquí podemos ver que todos los ítems, ninguno pasa de 1.5, excepto los ítems C19 y C20. Bueno, ahora seguimos con lo que es la matriz de estructura. Bueno, en la cual todos los ítems que quedaban debían de mantener su componente. En esta etapa se llegó a eliminar dos ítems, los cuales son B4 y C3. Aquí están, como les estoy mostrando, el ítem B4 y el ítem C3 son los que se eliminan. Si bien se tuvo que eliminar 4 de los 48 ítems, al comprobar lo que es la validez del instrumento, no se vio afectada, ya que aún había más ítems los cuales aún podían representar ese indicador. Ahora estamos viendo la tabla de matriz de relaciones de componentes. Bueno, aquí tuvimos que comprobar la confiabilidad del instrumento y vimos que no se tuvieron que eliminar ninguno de los ítems. Por lo tanto, no se vio afectada la confiabilidad del instrumento. Y bueno, al finalizar este proceso, se contabilizó la cantidad de ítems, los cuales vimos que quedamos con 44. Y así podemos ver que nuestro instrumento psicométrico es muy confiable. Bueno, aquí acaba nuestra presentación. Muchas gracias.